Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a ver estas dos moneditas que tengo aquí. Son monedas muy escasas de Portugal, bueno, concretamente de una de las colonias portuguesas que ahora veremos. Y os he puesto aquí encima una moneda de 1 céntimo de euro y una moneda de 2 céntimos de euro para que veáis el tamaño o comparéis más o menos con estas. Entonces, como veis, son monedas minúsculas, muy pequeñas. Así que nada, vamos a verlas en detalle. Voy a ampliar la imagen y vamos a empezar por esta pequeñita y después seguiremos con esta otra. Las dos corresponden al mismo reinado. Están acuñadas bajo el reinado de María II de Portugal. Bueno amigos, pues ya he abierto este tocho de libro que tenía debajo de las monedas para buscar las monedas en cuestión. Veis que están aquí, esta es la pequeñita y esta es la otra, la que es un poquito más grande. Y como veis, corresponden al reinado, como os decía, de María II. ¿Vale? Son monedas acuñadas para circular en Mozambique. Entonces, aquí lo que tenemos, si voy a intentar acercarlo lo máximo posible para que la veáis bien, porque ya os digo que es una miniatura. A ver. Aquí lo que tenemos es una moneda minúscula de cobre con un 1 romano en el centro, rodeado por una corona, y veis que debajo tenemos la fecha, 1853. Es el único año de emisión de esta moneda. Si veis en el libro, aquí arriba, no sé si podéis ver bien que es el año en el que se acuñó esta moneda. Bueno, no hagáis caso a los precios porque este libro realmente es una edición súper antigua. No recuerdo ahora mismo de qué año es la edición. Voy a ver si puedo verlo. Es que pesa un quintal. A ver. Vale, es del año 2003. ¿Vale? Entonces es una edición de hace 20 años, por tanto no tengáis en cuenta el tema de los precios porque no son reales. Bueno, pues vamos a seguir con la moneda. Como os decía, aquí lo que tenemos es un 1 en números romanos, debajo tenemos la fecha y fijaos que dice Portug et Algarve Regina, reina de Portugal y del Algarve. Este es el final de la leyenda porque el inicio realmente comienza aquí. Aquí podemos ver este escudo precioso, como siempre, de Portugal. Y la leyenda reza María II Dei Gratia. María II, por la gracia de Dios, reina de Portugal y del Algarve. Es una moneda muy escasa, se acuñaron 100.000 ejemplares, pero yo creo que por su tamaño han llegado muy pocos a nuestras manos. Es una moneda que mide unos 15 milímetros de diámetro y pesa 1,28 gramos. Y de la misma forma que esta moneda es bastante extraña o escasa, la de 2 reis pues es igual de escasa que ella, porque también tuvo una tirada de 100.000 ejemplares, lo estáis viendo ahí de fondo. También se acuñó solo en el año 1853 y también se conservan más bien pocas. Es decir, yo esta moneda la he visto en mano una vez en mi vida
igual que esta otra, y ha sido cuando las he comprado. No las había visto antes en físico nunca. Así que vamos a verla. Veis que es muy similar. Tenemos el 2 en números romanos, rodeado por la corona. Debajo tenemos la fecha, una vez más 1853, y la misma leyenda. Lo que pasa es que aquí está un poco menos abreviada. Portugaliae et Algarviorum Regina. Aquí está completa la palabra Portugaliae y la palabra Algarviorum. En la otra moneda, pues no, porque claro, es imposible con un diámetro de 15 milímetros. Y por detrás, exactamente igual que en la anterior, tenemos el escudo de Portugal con la leyenda María II Dei Gratia. María II, por la gracia de Dios, reina de Portugal y del Algarve. Bueno, estas dos moneditas realmente para mí son un pequeño tesoro, porque como os digo, nunca las había visto en físico hasta el momento en que las conseguí. Así que, bueno, pues una rareza, un par de rarezas más de Portugal, en este caso del Mozambique portugués, y espero que os hayan gustado. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.